Las experiencias traumáticas te desconectan de la realidad. Las víctimas se suelen sentir vulnerables en todo momento y se sienten obligadas a estar siempre a la defensiva. Para esto el tratamiento debe ser con un experto en salud mental y hoy precisamente quiero darle la más cordial bienvenida, como todos los viernes, a mi querido Fernando Siliceo. Él es psicólogo clínico, especialista en hipnosis y desarrollo espiritual. Bienvenido nuevamente, Fernando, qué gusto tenerte. Gracias, Adriana, encantado de estar aquí en Código Salud. Así es, todos los viernes. Todos los viernes. Aquí vamos a estar contigo. Gracias. Esto de las experiencias traumáticas, Fer, vamos a empezar, si me lo permites. Te quiero preguntar, ¿qué es un trauma? Para que nos quede bien clarito. Sí, con todo gusto. Mira, un trauma es una experiencia que vive cualquier persona, no importa ni su edad, ni su género, ni nada, que tiene un impacto de una magnitud muy grande en su flujo de experiencia. Es un golpe muy, muy difícil de asimilar por la conciencia. De manera muy general, se pueden dividir los traumas o las experiencias traumáticas en muchos géneros, pero sí por su nivel de intensidad. Claro. Hay traumas, vamos a decir, ligeros, hay traumas medianos y hay traumas muy profundos o muy difíciles. Danos ejemplos. Claro que sí. Por ejemplo, tienes un accidente automovilístico, ¿no? Chocas y tienes que pagar el seguro del auto al que le chocaste, ¿no? Pues está difícil, ¿no? Sí, sí. Pero eso no es difícil, eso no es tan difícil como que si esa persona, por ejemplo, tiene que ir al hospital, tú también, iba con otra persona que muere, entonces le va subiendo el nivel al trauma. Claro, claro. ¿Qué traumas comúnmente difundidos conocemos? Tenemos evidentemente los abusos psicológicos, emocionales, físicos, sexuales, ¿no? Tenemos catástrofes, tenemos pandemias. Pandemias, sí, era lo que te iba a decir, pandemias. Tenemos terremotos, huracanes, incendios, ¿no? Pérdidas de cualquier tipo. Claro. Yo siento que una de las razones por las que me hice especialista en tratar traumas, por ejemplo, fue porque tuve 5 pérdidas en un mismo año, cuando tenía 13 años, por ejemplo. Caray. Entonces, aunque no son del mismo orden, se vuelve un trauma, se vuelve un conjunto de experiencias difíciles de asimilar que pues, te llevan a la lona. Yo estuve deprimido muy chiquito. A los 13 años. Tenía 13 años. ¿Qué perdiste, Fer? Perdí, por un lado, atención de mis padres, porque mis 2 hermanas se fueron de la casa. Una se casó y la otra se fue a estudiar fuera. Hermanas mayores. Mis 2 hermanas mayores. Entonces, perdí a una hermana, perdí a la otra, perdí la atención de mis papás, me estaba cambiando de escuela y estaba dejando de ser niño y comenzando a ser adolescente. Uf. Las 5 juntas en menos de 3 meses. Tremendo. Lona, ¿no? Claro. Entonces, tenemos traumas de tipo físico, de tipo mental, de tipo emocional, pérdidas, catástrofes, como te decía, accidentes, de todo tipo de, vamos a decir, de orígenes traumáticos. Sí, sí. Cada persona, Adriana, reacciona al trauma de maneras diferentes. De acuerdo. ¿De qué depende? Depende de la estructura de personalidad, y este es un término muy psicológico, le llamamos la fuerza del yo. ¿Qué determina tu estructura? Tu historia, tu formación y lo que ya traes al nacer. Es un poco complejo, ¿no? Pero esa estructura tiene una parte que ya la traes, por eso hay personas que reaccionan a lo mismo de manera diferente, aunque sean miembros de la misma familia. Y aunque sean hermanos. Ya la traes, incluso gemelos. Sí, sí, ¿no? es verdad. Entonces ya hay una parte que tienes y hay otra a la que reaccionas de acuerdo a la formación, educación, experiencias que vives, etcétera, ¿no? Una cosa bien importante que quiero dejar en claro
para todo el auditorio, es que tú puedes sanar tu trauma. Haz de cuenta que la vida, Cualquiera que este sea, no importa el nivel de trauma que sea, se sana, se sana. puede. Se puede sanar y de hecho no es tan difícil. La noticia es que cuando tú recibes una experiencia traumática, lo que te está pasando en realidad es que tu sabiduría inconsciente, como no puedes estar todo el tiempo con ese dato, vamos a suponer que tuviste el accidente o se te murió una persona o lo que sea. Sí. Es tan difícil que no puedes estar todo el tiempo con eso en la conciencia. Entonces el inconsciente, que es el director de orquesta, lo que va a hacer es decir, préstame tu situación y pásamela para acá. Al inconsciente. Y entonces se va al inconsciente. Ahí el riesgo, que es lo peor que nos pasa como seres humanos, es que desgraciadamente nos acostumbramos a vivir con eso. ¿Sí? Y como ya está en el inconsciente, entonces tú estás, según tú, muy bien. ¿Por qué? Porque al día siguiente tienes que ir o a la escuela, o tienes que ir a trabajar, o tienes que seguir con tu vida. Claro. Tienes que seguir comiendo, durmiendo, socializando, en fin. La vida sigue. La vida sigue. Pero la vida sigue con un golpe muy fuerte que tienes que atender. Y casi nadie lo atiende. Ese es el gran problema. ¿Cuál es el foco rojo para atender este trauma? Una de las cosas que más pasan es que dependiendo el estilo del trauma, es la respuesta que vive tu cuerpo, que vive tu mente y que vive tu corazón, como tratándose de adaptar al asunto. Te pongo un ejemplo feo. Sí. Un abuso sexual. La persona tiene grabado en su cuerpo, en su mente, en su emocionalidad y en su energía, una memoria de invasión de su espacio, de agresión, de sometimiento, de violencia, dependiendo el caso, ¿no? Entonces, evidentemente esta persona va a reaccionar de maneras diferentes, pero lo más común es que cuando tiene un encuentro sexual de cualquier categoría, va a tener una resistencia, va a tener miedo, va a tener una reacción adversa al fenómeno. ¿De acuerdo? ¿Sí? De acuerdo. Entonces, cuando tienes reacciones que dices, híjole, tal vez sí sé de dónde viene este asunto, pero no sé qué hacer, es un foco rojo. Hay veces que es tan fuerte el trauma, Adri, que la persona se le olvida, lo bloquea, se le nubla y tú le preguntas y no tiene la más mínima idea al respecto, ¿no? Lo bloqueas. Y entonces precisamente trabajar con un especialista puede ayudarte a decir, pues es que este problema o esta reacción que tengo viene de acá. De manera general, a mí me gusta explicarles a mis pacientes que haz de cuenta que la vida es un río. Y este río, con un trauma, lo que pasa es que se le pone una piedronona en medio al río. Uf. Y entonces el agua, que tiene que seguir su flujo, va a chocar con la roca y va a tener una entropía o un desgaste. Qué buen ejemplo, qué ¿Sí? buen ejemplo. Y eso es tu vida, es el flujo de tu vida, es tu conciencia, es tu energía, es tu corazón, es tu pensamiento, es tu motivación, etc. El agua no va a fluir adecuadamente. No va a fluir Por como ese estaba río. diseñada originalmente a fluir, porque tiene un gran obstáculo enfrente que igual y ya ni te acuerdas que lo tienes, ¿sí? Entonces... Y vivir con eso. Y la gente terrible. vive un año y otro y otro y otro y así se le va la vida con ese trauma y el inconsciente va a tratar de decirte, oye, atiende esto, aquí hay algo que tienes que atender y que tienes que resolver. El proceso de tratamiento y de sanación o de curación definitiva de un trauma es retirar esa piedra del río y entonces, ¿qué pasa? El flujo de la vida regresa a su cauce y claro, dependiendo de la persona, dependiendo el trauma, va a recuperar su poder personal y el flujo libre de su vida. Suena muy fácil retirar esa roca. ¿Cómo la retiramos? Mira, hay muchos solucionamos? estilos ¿Sí? de terapias que tratan esto. Hay unos conductuales, hay otros que tienen que ver con otro tipo de
formulación, vamos a decir, neurológica, etcétera. Mi favorita, y tú lo sabes y lo conoces, es la hipnosis. La hipnosis. Te pongo un ejemplo. Yo tenía una alumna que desgraciadamente entraron a robar a su casa y entonces estaba ella con la familia, la someten, ya sabes. Terrible. Entonces, ¿qué le pasaba como respuesta a esta alumna? No quería salir de su casa. No quería. Estaba encerrada, ¿por qué? Porque el fenómeno la tenía totalmente asociada, la tenía, vamos a decir, aprisionada, y ella se sentía en riesgo todo el tiempo. Qué terrible. Una sesión de hipnosis y la mujer estaba totalmente recuperada. Con una sesión tuvo. Sí. No necesariamente con una sesión se pueden curar todas las personas. No necesariamente, pero la gran mayoría sí. ¿Cuándo no? ¿Cuándo no? Cuando, por ejemplo, ese trauma está encadenado a varios eslabones. ¿Sí? Una cosa es, pues yo estoy muy golpeado por la vida porque mi mamá me golpeaba, por ejemplo, ¿no? Y una cosa es que te golpeen 2 veces y otra cosa es que te golpeen de los 4 a los 27 años. Uf. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, la intensidad o la característica de esa situación no va a ser la misma, la respuesta no va a ser la misma. De acuerdo. En una de esas tienes que limpiar varios de esos eslabones, ¿no? Se requieren más sesiones. Se requieren más sesiones, pero la gran mayoría de las sesiones, cuando tú tienes identificado el trauma, salen con una sola sesión. Qué maravilla. Hay otra cosa que te quiero contar y que le quiero contar a tu auditorio. Hay personas que no saben que tienen un trauma. No sé. Entonces se tiene que enfrentar el proceso y decir, tal vez yo lo que tengo es una experiencia que está impidiéndome tener un flujo libre de vida y entonces precisamente la hipnosis saca el material, aunque no lo recuerdes, aunque lo tengas bloqueado, ¿no? Entonces, bueno. Durante la sesión. Durante la sesión. Vale. Entonces puedes tenerlo consciente, puedes saber que tuviste una experiencia. Yo lo que le recomiendo a la gente es que por favor se atienda. O sea, puedes dejar de vivir con ese trauma, esa es la noticia. Y puedes recuperar el flujo libre de tu vida, tener la misma respuesta, la motivación, la felicidad, el empuje, la energía. En un niño es más fácil sanar que en un adulto, Fer. Fíjate que de manera general sí, es muy bonita tu pregunta, porque los niños tienen el flujo no tan atorado como los adultos. Mientras más avanzamos en la edad, más comprometemos ese flujo libre. Y también depende de cómo nos fue en la feria. Pero de manera natural el niño tiene un flujo abierto, tiene un flujo libre, tiene una experiencia muy viva, vamos a decir. Yo me acuerdo de chiquito, no sé, me regalaban una paleta y era como que la realidad entera se me iluminaba, sí, ¿no? Sí, es como, sí, una paleta. Estás totalmente en el aquí y ahora, ¿no? Y cuando vamos creciendo vamos perdiendo eso también. Se va perdiendo un poco el flujo por la patología que todos compartimos, que es la neurosis. O la ansiedad, o la depresión, ¿verdad? Hay varias. Hay varias. Pero por lo menos esta es una noticia triste, pero real. Por lo menos todos los seres humanos somos neuróticos. Por lo menos. Yo me refería a que se puede curar el trauma. Sí, es una noticia muy halagadora saberlo. Eso sin duda. Hay personas que creen o que sienten que no pueden sanarlo. Que van a vivir toda su vida con ese trauma, con ese golpe y que de ahí no van a salir. Entonces, crean que pueden salir de ahí. Un secuestro, hay técnicas, por ejemplo. Secuestros, asaltos, robos, accidentes, pérdidas. Hay traumas que, por ejemplo, otra persona puede considerar como algo insignificante, pero que para esa persona fue tremendamente profundo el trauma. Doloroso. Como por ejemplo la pérdida de una mascota. Igual y hay gente que dice, pues se te murió el perro, ¿no? Pues sí, se me murió el perro y era mi familia, era mi compañía, ¿me doy a entender? De acuerdo, de acuerdo. Hay quienes somos más apegados que otras personas y hay a quienes nos cuesta más trabajo las pérdidas, manejarlas, por ejemplo, ¿no?
No sabemos hacerlo. Así es. Te invito a ti y a ustedes también, amigos, a ver la siguiente información acerca de las experiencias traumáticas. Cuando una persona vive un acontecimiento que amenaza fuertemente su seguridad y bienestar, se dice que vive una experiencia traumática. No solamente por el suceso en sí, sino porque esto cambia abruptamente la percepción de la realidad de las personas. Los eventos traumáticos más evidentes son los que se viven en carne propia. Un accidente, una guerra, un atentado que complica la readaptación de la víctima a la vida cotidiana. Sin embargo, con la evolución de la psicología, se ha descubierto que una experiencia traumática puede ir más allá, desde ser testigo de un fuerte suceso hasta ser víctima de una agresión constante. Una persona con un trauma psicológico se encuentra desconectada de la realidad. Su sentimiento más generalizado es que su estabilidad es tan débil que para evitar un momento de crisis necesita estar aislado, sin expresar nada que pueda vulnerar de nuevo su integridad. Esto también provoca sentimientos de culpa en forma de remordimientos y autorrecriminaciones irracionales. Las experiencias traumáticas se deben tratar. Si bien ayuda a que la persona pueda externar lo que ha vivido, es necesario que sea ante alguien que pueda manejar su estabilidad mental. Y para eso, los profesionales de la salud mental son los indicados. Las experiencias traumáticas se deben tratar y se deben tratar con un especialista como tú, Fer. ¿Qué nos puedes decir a manera de conclusión? Pues eso, que la gente recupere la esperanza y la expectativa de que eso se puede corregir, que se puede sanar y que pueden recuperar el flujo de su vida. La técnica de la hipnosis tiene dos componentes. Disuelves la experiencia emocional adversa y recuperas tu poder personal, cosa que otras técnicas que yo conozco no logran. Entonces es una de las cosas bonitas. Si no eres afín a la hipnosis, EMDR es un proceso ¿Así se llama? importante. EFT también es otro proceso que se encarga de eso. Y en general, acudir a terapia es una buena idea que te puede ayudar a eso. Estoy segura que muchas de las personas que nos están viendo en este momento quieren acudir a terapia contigo y se quieren poner en contacto contigo. ¿De qué forma lo pueden hacer? ¿Tus redes sociales, Fer? Claro que sí, con mucho gusto. Es @FernandoSiliceo8 o así simplemente FernandoSiliceo8. Y Instagram, Facebook y YouTube me pueden encontrar ahí. Con mucho gusto podemos hacer grupos o sesiones individuales. ¿Tienes canal de YouTube? Tengo un canal de YouTube en donde básicamente hay información pequeña terapéutica y espiritual. ¿Y las meditaciones? Las meditaciones son todas las noches a las 8 por Instagram Live. ¿Sí? Igual @FernandoSiliceo8. Únanse a las meditaciones de Fernando Siliceo, de verdad se los recomiendo, así de corachón, de corachón. Muchísimas gracias, querido Gracias Fernando. a ti, Adri. Te queremos y te vemos aquí el próximo Gracias viernes. a ti.